Bienvenidos a 10 criaturas míticas que podrían estar vivas. Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar, querido panda, y comentes para volverte a ver letra por letra, para que recibas triple corazón. Esa es nuestra próxima canción que saldrá el 22 de julio. Ve y suscríbete al canal de los comentarios, pues por ahí saldrá y publicaremos. Comenzamos con Moby Dick. Moby Dick no es un mito en el sentido tradicional de la palabra, ya que es la perdición de la existencia del capitán Ahab en su libro homónimo de Herman Melville. Aún así, la idea de una ballena vengativa ha impregnado el Saint-His moderno como el objetivo de la obsesión, que es mítica por derecho propio. La realidad es que en 1820 el capitán George Pollard Jr. estaba al mando del barco Essex cuando fue hundido por una ballena. El hombre sobrevivió y regresó a Nantucket, donde le entregaron los dos hermanos como capitán, pero después de 2 años lo estrelló en un arrecife de coral y a partir de ese entonces se determinó que no tendrían suerte de sobrevivir en el mar. Los problemas de Pollard con el Essex vinieron de un cachalote albino de 85 pies que atacó directamente y se estrelló contra el barco. La ballena regresó para atacar al barco a mayor velocidad y el Essex comenzó a tomar agua, dejando que los hombres huyeran. Pollard estaba lejos del barco cuando ocurrió el ataque. Cuando regresó poco después de que la ballena se estrellara contra el barco por segunda vez, vio a su primer oficial Owen Chase, quien le dijo: "Nos ha quemado una ballena". Con eso la leyenda se convertiría en Moby Dick y ahí nació. Para que lo entiendas en resumidas cuentas, la ballena atacó el barco en 2 ocasiones distintas y en fechas distintas. En la segunda vez que lo atacó, la ballena fue la misma que atacó el primer barco, o al menos era un cachalote, y por eso se presume esto. Y por ello después, cuando la segunda ballena atacó varias veces hasta hundir el barco. Seguimos con los hombres lobos o los lobos temibles. El mito es que en juegos como Dungeons & Dragons o series de televisión como Game of Thrones, los lobos han sido representados como lobos gigantes capaces de derribar fácilmente a un hombre grande. A menudo se les describe como asesinos viciosos, difíciles de entrenar y eficientes para matar. Pero el mito del lobo temible no se alinea exactamente con la realidad. Los lobos temibles eran animales reales que se extinguieron hace casi 10.000 años, cuando terminó la última edad de hielo importante. Los lobos temibles no eran monstruos gigantes, pero eran animales grandes. La mayoría de los especímenes que se han estudiado muestran que el lobo terrible tiene aproximadamente el mismo tamaño que los lobos grises modernos. Pesaban alrededor de 60 kilos y eran depredadores capaces de matar. Sus dientes eran más grandes y tenían una mejor capacidad de corte que sus primos modernos, que son los que conocemos hoy en día. Estos lobos antiguos tenían la fuerza de mordida más fuerte en la punta del canino de todas las especies de canis. Eso hizo posible que se alimentaran de caballos, camellos, mastodontes, bisontes y humanos que vivían en la edad de hielo. Es probable que los cuentos de su ferocidad dieran vida a las habilidades mitológicas del animal que persisten en la actualidad. Lamentablemente los lobos terribles se fueron hace mucho, incluso si a veces aparecen en nuestras pesadillas. Un lobo mortal como el de las películas ya existió hace tiempo, hace edades anteriores de años y miles de años, así que no tienes nada de qué preocuparte, pero si te preguntas, la respuesta es sí, sí llegaron a existir. Acaba de estallar el planeta donde estaban nuestros personajes. Los 2 cohetes llamados Volverte a Ver están a punto de caer al planeta. El 22 de julio caerán los 2 cohetes al planeta Tierra. Nuestra próxima canción pronto se estrenará. A volverte a ver. Seguimos con el dragón. Los dragones de fuego, también llamados Imochi, son dragones coreanos que se asemejan a todas las formas de dragones chinos. A menudo se les representa como reptiles largos, parecidos a serpientes con 4 patas. A diferencia de los dragones europeos, los Imochi no tienen alas y se les considera criaturas benévolas relacionadas con el agua y la agricultura. Si bien no existe tal criatura en el registro fósil, hay algo similar llamado la Titanoboa. Titanoboa fue la serpiente más grande que jamás se deslizó por el suelo y se ha encontrado varios especímenes que se indican que podrían crecer hasta 42 pies, o sea casi 13 metros de largo, y pesar casi 2.500 libras. Es muy poco probable que alguien en Corea haya visto los huesos de una Titanoboa, ya que el rango de la criatura se extendiera por las selvas tropicales de lo que ahora es América del Sur. O sea, este animal como el Imochi, que es un dragón que es muy patriota de China, es más bien un animal inspirado en la Titanoboa, una de las serpientes más grandes del mundo. Mejor dicho, la serpiente más grande que habitó la Tierra. Pero en cambio, el animal en el que se inspiraron es completamente de América del Sur. Seguimos con los dragones. Los dragones son una de las criaturas más omnipresentes de toda la mitología. Se han representado
representado de varias maneras en Europa, Asia y África, con algunos de los primeros ejemplos, incluido el Mususu de la antigua Mesopotamia, Apep en la mitología egipcia antigua y el dragón Biufuf. En casi todas las representaciones, un dragón es una gran criatura serpentina con 4 patas y 2 alas. Casi todos los dragones pueden volar y muchos respiran fuego. A lo largo de los siglos, los dragones creados por la ficción han incluido variaciones en el color y la capacidad. Incluía la capacidad de respirar escarcha, sobrevivir en la lava y casi cualquier otra cosa que la gente puede imaginar. Era conocido por, las historias que te contaban en el colegio tu mamá de que era un dragón que se peleaba con un caballero, un príncipe azul en un castillo gigante para robarse una princesa. No existe un consejo académico sobre cómo las culturas de todo el mundo crearon dragones, pero hay teorías que sugieren que los antiguos encontraron fósiles de dinosaurios y que fueron la inspiración para estas bestias gigantes. Por supuesto, no necesariamente fueron los dinosaurios extintos los que proporcionaron la inspiración para estas criaturas míticas. Los huesos de fauna incomprendida que existían en ese momento podrían haber llevado a conclusiones similares. Hay animales contemporáneos que también podrían haber servido como fuente de inspiración para los dragones, como el dragón de Komodo, las iguanas, los caimanes, los monstruos de Gila y otros reptiles gigantes. El dolor que te pueden proporcionar con una mordida de un dragón es como inexistente, pues no se ha llegado a calcular. Simplemente la envergadura y el peso como tal hace como deducir cosas. Pasamos con las rocs. El roc es una enorme ave rapaz que se encuentra en la mitología originaria del Medio Oriente. El pájaro gigante se popularizó en varios cuentos de hadas y folclore de la región. Hay un roc en las 1001 noches, así como muchas otras historias populares. Las descripciones del roc varían un poco, pero en la mayoría es un águila lo suficientemente grande como para levantar un elefante con el que se muestra arriba. El roc representa el miedo a ser recogido y llevado sin ningún medio de defensa, que tiene sus raíces en numerosas culturas paleolíticas. Marco Polo relató su identificación de un roc en el siglo XIII. Era para todo el mundo como un águila, pero de un tamaño enorme, tan grande que sus púas medían 12 pasos de largo y eran gruesas en proporción, y es tan fuerte que agarrará a un elefante con sus garras y lo elevará por los aires, lo dejará caer de tal manera que lo haría pedazos. Habiéndolo matado así, el pájaro se abalanza sobre él y se lo come a placer. Muy parecido a un pájaro que existe hoy en día llamado el quebrantahuesos, pero no voy a explicar del animal que existe hoy en día hasta explicarte por qué sí existió el roc. El roc, como se ha descrito, probablemente no existía, pero hay análogos en el registro fósil que fácilmente podrían haber dado origen al mito. Una de esas criaturas fue el pájaro elefante de Madagascar, aunque el mito podría haber sido soportado fácilmente por los relatos de los marineros sobre grandes águilas capaces de llevarse corderos recién nacidos. Es un animal peculiar. Como te estaba hablando del quebrantahuesos, es un animal que, como dice su nombre, puede tomar una tortuga, otro animal terrestre, y lo eleva a cantidades muy elevadas. Lo deja caer desde el cielo para romper su caparazón o sus huesos y luego poderlo carroñir. Parece ser una tarea fácil, pero bueno, inténtalo tú. Seguimos con los grifos. El grifo es una bestia mitológica que tiene el cuerpo, la cola y las patas traseras de un león, mientras que las alas, las patas delanteras y la cabeza son las de un águila. Los grifos han existido desde la antigüedad clásica y a menudo se les representaba como guardianes honorables de importantes artefactos y tesoros. A medida que el mito se desarrolló a lo largo del periodo medieval, se convirtió en un símbolo cristiano del poder divino que se utilizó como guardián de lo divino. Los símbolos de los grifos se pueden encontrar en toda Europa, África del Norte y Asia, y los primeros ejemplos se encuentran en la ciudad egipcia de Hirakanópolis. Ese hallazgo data entre el 3300 y 3100 a.C. Como la mayoría de las criaturas mitológicas de esta lista, el griffin puede haber sido producto de los primeros hallazgos de fósiles de dinosaurios. Alguien mayor de la Universidad de Stanford postuló que los nómadas escitas de Asia Central pueden haber descubierto fósiles de Protoceratops, lo que probablemente les dio la impresión de una antigüedad bestia voladora. Los Protoceratops no eran dinosaurios avilares, pero si las personas que no estaban familiarizadas con los dinosaurios descubrieran que sus huesos hace miles de años eran reales, tiene sentido que el mito del griffin pronto lo siga. El cráneo tiene un hocico parecido a un pico que parece un pájaro, y la criatura tiene aproximadamente el mismo tamaño que un león, o sea que sí, todo señala que pudo haber existido. Y hablando de cosas bizarras, yo quiero mostrarte cosas que nunca hayas visto. ¿Pensaste que te iba a mostrar las típicas leyendas que te han contado desde pequeño? Pues no. Mira criatura, no sé cómo llamarlo, llamado Blimey. Los marineros trajeron historias de los llamados hombres salvajes de Asia y África, lo que dio lugar a las historias de los Blimey. Estas personas fueron descritas como hombres sin cabeza en las historias de Heródoto. Se decía que estaban cubiertos de pelo y que no tenían cabeza, lo que dejaba sus rasgos faciales en el pecho. Todo el torso era su rostro. Los europeos quedaron
quedaron fascinados por lo que escucharon y la leyenda creció durante siglos. Los Blemay fueron escritos por Plinio el Viejo, señor Walter Raleigh e incluso hubo una mención de ellos en el Otelo de Shakespeare. Hay dos fuentes posibles para estas criaturas que pudieron haber sido reales. La primera, muy probablemente la más adecuada, es que son descripciones inverosímiles de los gorilas. En estos días los gorilas se encuentran en zoológicos de todo el mundo, pero no se descubrieron ni se describieron en revistas científicas hasta mediados del siglo XIX. Los cuentos mal contados de primates agrandados pueden haber plantado las semillas que se convirtió en el mito de los Blemay, igual al Bigfoot o el pie grande. O sea, los monos apenas vinieron a ser como realmente estudiados en el siglo XIX, o sea, hace nada. Y el siglo XV pudieron haber creado la leyenda del pie grande, en el XIII haber creado la leyenda de unos hombres con la cara en el pecho. Es una cosa loca y todo es por el chisme, un cuento mal contado. Otra fuente posible puede haber sido miembros de tribus africanas que bajaban la cabeza mientras caminaban. Esto podría dar la apariencia de personas sin cabeza y sin rasgos faciales en el pecho. Es posible que el mito surgiera a partir de descripciones tanto de los miembros de la tribu como de los gorilas, solo que se transformaron en una sola bestia mitológica con el tiempo, y su explicación ilustrativa fue completamente tergiversada solo con los años. Pasamos al ornitorrinco. Puede sonar estúpido, idiota, y vas a decir, panda, ya sabemos que el ornitorrinco sí existe. Pero es interesante debido al hecho obvio de que la criatura existe, por lo que sabemos ahora y lo que la gente creía en Europa en el siglo XVIII, en una historia diferente. El ornitorrinco fue descrito por primera vez por el capitán John Hunter en 1798. Hunter envió un papel de ornitorrinco y un boceto del animal a Gran Bretaña, lo que era algo común para los marineros y naturalistas cuando encontraban una nueva especie. Desafortunadamente, los naturalistas en Gran Bretaña no creían que el animal pudiera existir y como resultado creció un mito en torno a un animal muy real. Creían que el ornitorrinco era un animal falso. Un cierto grado de escepticismo no solo es perdonable sino loable, y tal vez debería reconocer que casi dudo del testimonio de mis propios ojos con respecto a la estructura del pico de ese animal. Sin embargo, debo confesar que no puedo percibir la apariencia de ningún animal. Preparación engañosa, ni el examen más preciso de anatomistas expertos pueden descubrir ningún engaño en este particular. Estas fueron palabras las cuales describieron lo que pensaban del ornitorrinco, hechas por George Shaw. El ornitorrinco es un animal tan extraño que su primera descripción en la literatura científica vino con una salvedad con respecto a su autenticidad, lo que tiene mucho sentido cuando lo piensas. Es un animal con patas largas, un pico de pato, un cuerpo aplastado. Puede que tú pienses, si no existiera el ornitorrinco realmente, de que es un mito o una leyenda. Así que puede quedar a mano con muchas otras leyendas que te muestre, como es el Kraken. El Kraken es una criatura enorme y poderosa de las profundidades del mar que arrastra barcos hacia las profundidades con sus poderosos tentáculos. Ojo, muy distinto a Moby Dick. Moby Dick chocaba los barcos para que estos se dañaran y se hundieran. Lo que hacía el Kraken era que directamente se enroscaba en el barco, lo abrazaba y lo hundía, así como si a ti te abrazan en una piscina y te hunden. Es lo mismo, esa fuerza que ejercen hacia abajo va a hacer que te ahoguen. Los marineros han estado describiendo criaturas extrañas durante milenios, y aunque la mayoría de las veces descritas por ellos a lo largo de los años demostraron ser tremendamente inexactas, no todo lo era. El Kraken puede haber sido descrito como una criatura violenta que hundió barcos, pero en realidad probablemente era un calamar colosal. Puede alcanzar longitudes de 33 pies, o sea 10 metros, y pesar 700 kilogramos. Tiene tentáculos fuertes que están llenos de ventosas como otros calamares y pulpos, pero estos desagradables bichos tienen grandes garras en forma de gancho, lo que les da una ventaja de agarre sobre otros de su tipo. Estos animales se conocen desde hace miles de años, pero solo se describieron por primera vez en el 25. El primer espécimen vivo no fue capturado en 2007, pero los cuentos de los poderosos tentáculos de la bestia probablemente dieron origen al mito del Kraken, ya que lo han hecho varado en playas de todo el mundo a lo largo de la historia. Y terminamos con los unicornios. Los unicornios son caballos blancos con un gran cuerno en espiral que sobresale de la frente. A menudo se asocian con la magia y se han descrito durante la mayor parte de la historia en muchas culturas del mundo. Fueron descritos en la antigua Grecia por Plinio el Joven y otros, y el rem como se describe en la Biblia cristiana, que se parece al unicornio. El mito del unicornio ha evolucionado con el tiempo a partir de varias descripciones de animales reales, y la fuente más probable en la historia europea proviene de la descripción del rinoceronte de Plinio el Viejo. Este hombre escribió: tiene la cabeza de un ciervo, las patas de un elefante y la cola de un jabalí. Tiene un solo cuerno negro que se proyecta desde la mitad de su frente. Con el tiempo esta descripción se transformó
transformó a través de cuentos fantásticos en el unicornio, pero otra fuente en Europa también ayudó a impulsar la creencia en la majestuosa bestia. Los vikingos nórdicos llevaban colmillos de narval en la Europa y los vendían a la gente como cuernos de unicornio. Como nunca habían visto un narval o un unicornio, la explicación funcionó y la gente intercambió los llamados cuernos de unicornio durante siglos como un método de economía. Ya entendiendo todas estas cosas, querido panda, te mando un beso. Ya sabes, pronto se estrena la próxima canción. Tienes que estar muy atento. Te mando un besito y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.